Buenas tardes. Bueno, ya hemos esperado el tiempo suficiente que se incorporen sus compañeros. Empezamos llamando a lista el día de hoy. Alanya. Candia. Presente, Miss. Centeno. Centeno Daza. Colca Aybar. Colca Aybar. Córdoba Pisconte. Presente, Miss. Gómez Lima. Presente, profesora. Hernández Mayuri. Presente, profesora. Huarcaya Misaico. Presente, Miss. León Pérez. León Pérez. Licas Hualca. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Loaiza López. Presente, Miss. Manuyama. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Mayauta Hernández. Presente, profesora. Medina Solís. Presente, Miss. Melgar Toledo. Melgar Toledo. Miss de Melgar Toledo, ahorita le acabo de justificar su inasistencia. Ok, está justificada entonces. Ya, profesor. Ok. Porras. Porras. Jicaña. Presente, profesora. Quispe Zárate. Presente, Miss. Rodríguez Espido. Presente, Miss. Rojas Martín. Salcedo Infanción. Torres López. Presente, mi buenas tardes. Buenas tardes. Moreno Figuas. Presente, mi buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Guamaní de la Cruz. Presente, Miss. Urilla Chauca. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Linares Quispe. Presente, Miss. Muy bien, chicos. Ya llamé a todos. Empezamos con el... Disculpe, a mí Alan ya no me pudo llamar. ¿Cómo? Mi Alan ya no la escuché, mi internet está muy inestable. Alanya, ya me fue la primerita. Pero a mí no la escuché porque mi internet me está fallándome. Ok, Alanya. Yo, Flores Tananta, que recién me he reincorporado a clases, Miss. Hoy día. Bueno, es mi primera clase con usted que he entrado recién. Evitar el consumo de carnes procesadas. Ya me entré la semana pasada, pero no llegué a entrar a clase, Miss. Recién es mi primera clase con usted. Ya. Flores. Tananta, Karen. De todo, solo lo que van a escribir en esta ficha. Todo eso lo van a leer. Pero sí tiene que ser la Flores, recomendación. Tananta, Karen. Karen, Miss. Sí. Ok. Revisen bien esas Muy bien. recomendaciones. Ya, Miss, Ahora gracias. sí, chicos, ya están todos. Porras. Buenas tardes.
Presente, profesor, soy Porras Lisbeth. Ya, ok. Muy bien, chicos. Empezamos con la clase el día de hoy. Observan. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, profesora. Perfecto. Muy bien, chicos. Empezamos. Hoy día damos a inicio a la estadística. Vamos a hacer una introducción a la estadística. Vamos a definir qué es la estadística. ¿De acuerdo? Sus objetivos y sus variables. Conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es la estadística? Dice que la estadística es una ciencia pura y aplicada que se ocupa de recolectar, procesar, analizar e interpretar datos que sirven para la toma de decisiones en una investigación. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuánta población hay en el Perú, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién me responde? Sumatorio. Contabilizar. A ver, no, para yo saber cuántos pobladores tenemos en el Perú, ¿qué tenemos que hacer primero? Investigar. Se hace Deducir, Miss. cada 10 años se realiza. Una muestra. Con una Eso. muestra puedo saber exactamente cuántas poblaciones hay. Censar, Miss. Un censo. Vamos a censar. Exactamente. Cada 10 años hacemos un censo nacional. Y ese censo, ustedes han visto que lo grafican, ¿sí o no? Por edades, por regiones, lo grafican. Ese gráfico se llaman gráficos estadísticos. Para eso también nos sirve la estadística. Para también saber cuántas mujeres son maltratadas con violencia familiar, también usamos los datos estadísticos. O sea, para todo, casi para todo en nuestra vida usamos la gráfica. Para ver cuántos niños han nacido en tal mes, también usamos los cuadros estadísticos. O sea, la estadística es una ciencia que se va a encargar de ¿qué? De recolectar. ¿Qué va a recolectar? Los datos. ¿Qué va a hacer luego? Va a procesarlos dentro de una tabla de frecuencia. Luego, ¿qué va a hacer? Lo va a analizar. Luego, ¿qué va a hacer? Lo va a interpretar a través de una gráfica. ¿Para qué? Para tomar una decisión. Puede ser para saber cuántos niños hay recién nacidos a nivel del todo el Perú, para saber cuántos varones, cuántas mujeres, cuántos... Para todo es necesario saber la estadística. La estadística está dividida en dos partes. Estadística descriptiva y estadística inferencial. ¿De acuerdo? ¿Cuándo voy a utilizar o cuándo voy a hacer cada una de cómo la voy a saber diferenciar? La estadística descriptiva, pues, es la parte de la estadística que se encarga de la recolección, clasificación, presentación, descripción y simplificación de los datos. En otras palabras, podemos expresarlo que un estudio estadístico que considera descriptivo cuando solo se pretende analizar y describir los datos. Claro, cuando analizamos y describimos los datos, estamos utilizando la estadística descriptiva. ¿De acuerdo? Y la estadística inferencial o inductiva es la que nos proporciona la teoría necesaria para inferir o estimar las leyes de una población, partiendo de los resultados o conclusiones del análisis de una muestra.
sea, la estadística descriptiva es la que va a describir, acá es la estadística inferencia, es la que va a inferir o va a estimar las leyes de una población. Para llegar a qué? A la conclusión. ¿De qué? De un análisis de una muestra. La estadística tiene 3 objetivos. Descripción, ¿qué es lo que va a hacer con la descripción? ¿No? Como su mismo nombre va a describir. Pero ¿qué significa descripción? Los datos que están expresados en su forma natural se clasifican y se presentan en cuadros o tablas. Aquí va a describir. ¿Por qué? Porque solamente lo va a presentar. ¿Qué va a presentar? Va a presentar en una tabla de frecuencias o en un cuadro. Esa es la descripción. ¿Qué le permite? Dice, esta etapa preliminar consiste generalmente en la recopilación, organización, tabulación y representación gráfica de los datos y en la determinación de los estadígrafos que proporcionan en forma resumida una descripción cuantitativa del fenómeno estudiado. Entonces, la primera que va a hacer, ¿qué va a hacer? Va a recopilar datos. Luego los va a organizar y los va a tabular. ¿A través de qué? De una tabla de frecuencia. Luego, ¿qué va a hacer? Va a análisis. Su segundo objetivo es el análisis. ¿Qué va a hacer ahí? Toda investigación estadística incluye un problema de análisis con el objetivo de formarse un concepto de una población y adoptar decisiones. Mediante el análisis se infiere propiedades para una población sobre la base de resultados muestrales conocidos. La tarea principal del análisis, ¿cuál va a ser? Va a ser producir la decisión. O sea, la descripción que hace, la descripción elabora la tabla de frecuencias. ¿De acuerdo? Lo describe a través de una tabla de frecuencias. Mientras que el análisis, ¿qué va a hacer? Va a tomar una decisión. Sin embargo, se considera que el análisis estadístico no está completo sin una estimación del grado de confianza que sea justificado atribuir a esa decisión. Y luego viene la última, la predicción. Son 3, descripción, análisis y predicción. ¿Qué va a ser en la predicción? Como ustedes saben, predicción es futuro, ¿no es cierto? Algo es el futuro. Viene a ser la estimación del resultado en el futuro. Esta estimación dependerá del grado del conocimiento del comportamiento pasado y presente de las variables en estudio. Permite hacer conjeturas bien informadas acerca de observaciones que aún no se han obtenido. A ver, ¿cuáles son los objetivos de la población? Por favor, Alanya. Alanya, Miss, ¿cuáles son los objetivos? la descripción, análisis y predicción. Descripción, análisis y predicción. ¿En la descripción de qué hace? ¿Qué trata en la descripción? Descripción es que debemos del tema que vamos a hacer. ¿Dónde lo va a realizar toda esa investigación? Lo va a hacer en una tabla. En una tabla. Muy bien. Candia. Sí, profesora, dígame. Candia, me dijeron que eran 3 objetivos. Menciónamelos, por favor. Descripción, análisis y predicción. Esta amiga ya me lo describió. Dice que todos los... Voy a ir a la descripción, se va a poner todo el resultado dentro de una tabla de frecuencias. Luego, Una tabla de frecuencia. Sí. luego me dices, El análisis. ¿y qué hace ahí? ¿Qué es lo que va a hacer? El análisis, tomar una decisión.
va a tomar una decisión. Pero Y también en- depende Una decisión. del grado Depende ajá, del grado de confianza. del grado de población, Grado de ajá, confianza. de grado de confianza. Y en predicción, ajá, y en la predicción de la estimación de resultados en el futuro. Claro, va a estimar los resultados hacia un resultado futuro. A ver, Ajá. ¿qué pasa El cuando futuro. nosotros, por ejemplo, un ejemplo puede ser, cuando están los candidatos, ¿no? Para ser presidente. ¿Qué hacían? Hacían un cuadro estadístico, luego llegaban a una conclusión. Una encuesta. Sí, antes que fuera presidente, nuestro presidente, ¿cómo se llama? A ver. ¿Cómo se llama? Pedro Castillo. Pedro Castillo. Pedro Castillo. Pedro Castillo. Castillo. En la primera vuelta se hizo, digamos, a boca de urna, bueno, en las ambas, ¿no? A boca de urna. Eso estaban dando un análisis descriptivo, estaban dando ¿cuál de los tres objetivos cumplió? O los tres objetivos se cumplieron ahí. Descripción, análisis y predicción. ¿Los tres objetivos se cumplieron? Claro, Sí, Miss. claro, los tres Sí, objetivos se cumplen, porque ¿qué voy a hacer primero para yo investigar? Primero voy a encuestar, esa encuesta la voy a colocar la voy a describir en una tabla de frecuencias, luego de la tabla de frecuencias lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer un análisis, después de mi análisis voy a dar mi predicción, porque es algo a futuro, porque todavía no se sabía quién iba a ser nuestro presidente. Hay que tener en cuenta todo eso. Muy bien. Sigamos. Población y muestra, ¿no? Hay que saber diferenciar entre población, muestra y unidad. Eso es lo que tenemos que tener bien en claro. Cuando a mí me hablan de población, me hablan de todo. Por ejemplo, cuando yo digo población, yo puedo decir la población estudiantil del Instituto Superior Yalevet. ¿Qué quiere decir todo eso? Quiere decir todos los estudiantes del Instituto Superior Yalevet, de todas las carreras. Esa es una población. La población abarca el todo de algo. ¿De acuerdo? Grábenselo claro. La población abarca el todo de algo. No solamente pueden ser seres humanos, también pueden ser animales, cosas. ¿De acuerdo? La población, por ejemplo, de mamíferos del Perú. Estoy abarcando a todo el Perú. Y mamíferos, estoy abarcando a todos los mamíferos. ¿Por qué se les llama mamíferos? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué se llaman mamíferos? Su mismo nombre lo dice. Porque maman. Los Entonces, que son amamantados por los padres. No. Por la madre. Porque maman. Mamíferos porque maman. A ver, población viene a ser el todo. Muestra viene a ser una parte de ellos. Por ejemplo, una población puede ser también la población de maestros, población de maestros del Instituto Superior Yalve. Ahí nos incluye a toditos los docentes que trabajamos ahí. Toditos los docentes. ¿De acuerdo? Ahí no es que no, yo enseño matemática, que el otro enseña fisioterapia, que el otro enseña rehabilitación. No, ahí
Todos son uno solo, porque es población. Cuando hablamos de muestra, miren la diferencia que les voy a hacer. Por ejemplo, le digo, mira, población es todos los trabajadores de la fábrica IQF. Muestra. 100 trabajadores de la fábrica IQF. Mira, del todos, que era la población, muestra viene a ser una parte. Por eso coloco 100, una cantidad. ¿De acuerdo? Es una cantidad menor. Porque el todos, hablamos de todos los trabajadores, puede ser que todos los trabajadores sean 500 trabajadores en IQF. Entonces, 100 personas está bajando la cantidad. Entonces viene a ser la muestra. Y la unidad, un trabajador de la fábrica IQF. Es unidad, hablamos de individuo, o sea, de uno. Entonces, cuando hablo de población o universo, pues se entiende por población o universo la totalidad de individuos o elementos en las cuales puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada. Por ejemplo, todos los trabajadores que laboran actualmente en la industria textil de un país. Miren, me hablan de todos. Todos los artículos producidos por una fábrica. Todos los establecimientos comerciales de una ciudad. ¿Se dan cuenta? Todos, abarca todo, abarca toda la población. Puede ser de personas, puede ser de animales, puede ser de cosas. ¿De acuerdo? Vayan preparándose porque cada uno de ustedes me va a decir un ejemplo de población, un ejemplo de muestra y un ejemplo de individuo. Y cuando hablamos, pues, las ventas anuales de los supermercados. ¿Ok? Ventas anuales, estamos todo un año. Muestra, como les dije, es una parte. Es una parte o un subconjunto representativo de la población o universo, con las mismas características de la población. Claro. Si yo me refiero, por ejemplo, a todos los trabajadores de la fábrica IQF, mi muestra va a ser 100 trabajadores de la fábrica IQF, porque viene a ser la misma característica de la población. Yo no me puedo ir a otra fábrica, mi muestra. Y mi individuo sería un trabajador de la fábrica IQF. ¿Ya? Acá, ¿ves? Analizan todos los trabajadores elegidos que laboran en una industria textil de un país. Ahora no, mira, ahora son 30 trabajadores elegidos que laboran en la industria textil de un país. ¿De acuerdo? Miren la diferencia. Digo, 500 artículos seleccionados de un total de 5.000 artículos producidos por una fábrica. Yo les pregunto, en este segundo ejemplo, ¿cuál vendría a ser la población? $5,000 artículos. 5.000 artículos, muy bien producidos por una fábrica. Perfecto.
¿Se acuerdan que también habíamos hablado? A ver, seleccionar 150 establecimientos comerciales de un total de 10.000 establecimientos. ¿Se dan cuenta que voy por una parte? Ya no tomo el todo como en antes. Antes decía todo. Ahora es seleccionar 150 establecimientos. O sea, estoy cogiendo del todo una parte. Antes eran las ventas anuales, ahora son las ventas mensuales. He bajado. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta, chicos? Sí, sí, profesora. Perfecto. Entonces ya estamos sabiendo diferenciar entre una población y una muestra. Unidad. Miren, vamos bajando. Población, todos. Muestra, una parte menor. Y cuando hablamos de unidad, pues hablamos, es cada uno de los elementos o individuos de la población y o muestra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, miren la diferencia. Un trabajador que labora en la industria textil de un país. Un trabajador. Un artículo producido por una fábrica. Un establecimiento comercial. Una venta registrada en los supermercados. Mira, primero eran las ventas anuales. Luego son las ventas mensuales. Ahora es una venta registrada en los supermercados de ICA. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Empezamos. Córdoba Pisconte. Córdoba Pisconte. Sí, Miss. Por favor, un ejemplo de población. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Todos los estudiantes que estudian en una institución del país, en el Perú. Ya. Y la muestra sería 10 estudiantes, ¿cómo se llama? Que podrían ser elegidos para, no, 10 estudiantes matriculados en esa institución. Ya. Falta unidad. Esa parte sí no la entendí, Miss. Es uno. Uno. Relaciónalo con tu población. Un estudiante Ya. de la institución. ¿Cómo? Un estudiante Un estudiante de la institución pública del Perú. Perfecto, bueno, ahí más o menos, ¿ya? Ahí mismo. Hay que mejorarlo. Estamos mejor. Gómez Lima.
Gómez Lima, yo te voy a dar un ejemplo y tú me vas a decir si es muestra, si es población o es variable, ¿de acuerdo? O es, disculpa, unitario, ¿de acuerdo? Escúchame. 10 estudiantes por cursos elegidos al azar. Muestra. Perfecto. Hernández Mayurí. Presente, profesora. A ver, Profesora, la escucho. dame un ejemplo, por favor, de población. Todos los trabajadores del parque de la Agrovictoria del distrito de Salas tienen COVID. Perfecto, todos. Muy bien. Huarcaya Misaico. Sí, mis. Ya. Escúchame. Y vas a decirme si es población, muestra. Ya, mis. Personas que rinden el examen para nombramiento 2021. Población, dice personas. Claro, población, porque va a abarcar a todos los docentes que no están nombrados, ¿no es cierto? Ujú. Sí, mis. Perfecto. Licas, Sí, mis. un ejemplo tú, por favor, de muestra. 50 estudiantes del colegio Ramón Rojas. 50 estudiantes Del colegio Ramón Rojas que jalaron el curso de mate. Perfecto. Loaiza López. Sí, mis. Escucha, vas a decirme si es población, muestra. El conjunto de los adultos peruanos de la costa. Muestra. Conjunto. Abarca el todo. No necesariamente puedo pedir, colocar Población, mis. Población. población. Manuyama. Sí, mis, dime. Manuyama. Sí, mis. 1000 personas entrevistadas en una encuesta. Población. 1000 personas entrevistadas por la encuesta. Población. Población sería 1000. Muestra. Muestra. Podría ser una muestra. Acuérdense que población mayormente va a decirme la palabra todos, conjunto, ¿de acuerdo? Pero no me van a especificar número. O se me especifica un número, especifica un número grande. ¿De acuerdo? Ya, mis. Mayaute. Sí, profesora. A ver, Mayaute.
Un ejemplo, dime de unidad. Un ejemplo de unidad. ¿Cómo? Un ejemplo de unidad, me dijo, profesora. Sí, ejemplo de unidad. Mm. A ver. Podría ser, elíjalo un curso de matemática. ¿Cómo? Podría ser, elíjalo un curso de matemática. Él jaló un curso de matemática. ¿Así? Ajá. Él jaló. Ya, bueno. Medina Solís. Dígame, Miss. Un ejemplo de población. El conjunto, un conjunto de animales habitan en el zoológico. Ya. Un conjunto de animales habita en un zoológico del Perú, podría ser, ¿no? Claro, del Perú. Perfecto. Muy bien, Medina. Sigamos. A ver, para todos, a ver quién me dice. Habitantes de la ciudad de Trujillo. Población. 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 Y cuando me refiero, un grupo de personas de la ciudad de Trujillo. Muestra. Muestra. Muy bien. Perfecto. Entonces ya sabemos diferenciar, ¿no es cierto? Sí, Miss. Sigamos. Ahora viene la clasificación de variables. Las variables se pueden clasificar de la siguiente forma. Cualitativas y cuantitativas. ¿Ya? ¿Cuántos serán cualitativas? Como su mismo nombre viene, dice cualidades. Vienen de las cualidades. Hay dos tipos de cualitativas. Cualitativa nominal y cualitativa ordinal. Por ejemplo, en cualitativa podemos decir, escuchen, el color de los ojos. Es una cualidad. Ahora yo les pregunto, para que haya color de los ojos, ¿hay un orden? ¿Hay un orden? No. No hay un orden, ¿no es cierto? Porque primero, no sé, el niño tiene que nacer con ojos verdes, luego no hay un orden. Entonces, cuando no hay un orden, se llama cualitativa nominal. ¿De acuerdo? Pero cuando yo digo grado de instrucción, es una cualitativa. Porque ¿cómo voy a reconocer cualitativa? Cuando tú me vas a responder palabras. ¿De acuerdo? Palabras. Entonces, tu grado de instrucción, yo voy a decir superior. O voy a decir secundaria. Pero yo pregunto, para tener un grado de instrucción, ¿hay un orden o no hay un orden? Sí. Sí, porque primero empiezo inicial, primaria, secundaria, superior. Entonces, cuando hay un orden, se va a llamar cualitativa ordinal. Hay dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Cuando hablamos de cualitativas, me vas a responder palabras. ¿De acuerdo? Mientras cuando me vas a responder en cuantitativas, me vas a responder números.
Esa es la diferencia entre cualitativa y cuantitativa. Cualitativa, palabras. Cuantitativa, números. Las cualitativas son dos. La cualitativa nominal y la cualitativa ordinal. Cuando yo hablo de la cualitativa nominal, por ejemplo, yo digo así, color preferido. Les pregunto, ¿hay un orden para color preferido? No. No hay. Al no ver, entonces, ¿y ustedes qué van a responderme? ¿Números o me van a responder letras o palabras? Palabras. Claro. Me van a decir amarillo, rojo, celeste. Entonces, cuando me responden palabras, ¿cómo se llama? Cualitativa. Nominal. Cualitativas. Son las cualitativas, pero acuérdense que hay dos. Cuando no hay orden, es nominal. Y cuando sí hay orden, es ordinal. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿comida preferida? ¿Qué me van a responder? Cualitativa nominal. Cualitativa nominal. Nominal. Es una variable cualitativa nominal. Y si yo digo lugar que llega en un concurso. Cualitativa ordinal. Claro, porque hay puestos, ¿no? Primero, segundo, tercero, ¿sí o no? Sí, Hay un orden. Hay un orden. Entonces ya sabemos diferenciar las cualitativas. Escúchenme. Acuérdense que hay dos tipos de cualitativas. Nominal y ordinal. La nominal, pues ahí están, pues, calidad del servicio de supermercados, color de los autos ensamblados por una fábrica, la nacionalidad. Cuando yo pregunto la nacionalidad, me van a decir peruana, colombiano, venezolano. No hay un orden. El color de tus ojos, tu comida preferida, el grado de instrucción. Estos son ejemplos de variables cualitativas. Ahora yo pregunto, la primera, ya saben ustedes ya cuándo es ordinal y cuándo es nominal. La primera, ¿es ordinal o nominal? Nominal. Nominal. A ver, calidad, cuando hablamos de calidad del servicio del supermercado, calidad, yo puedo responder ¿cómo? ¿Qué es bueno? Ah, puede ser bueno, regular. Malo. O sea, hay un orden, ¿ah? Malo. Empezamos con malo. Entonces Regular. ordinal. Bueno. Cualitativa Excelente. ordinal. Cualitativa ordinal, mi. Ah, es cualitativa, ordinal. Y cuando yo digo color de los autos ensamblados por una fábrica. Cualitativa nominal. Claro, porque ahí no hay un orden. Que primero tengo que hacer los autos rojos, después los azules. No hay un orden. Yo digo nacionalidad. Cualitativa nominal. Cualitativa ordinal. Ordinal. A ver, acuérdate que cuando me dices ordinal es porque hay un orden. O sea, yo primero tengo que ser peruana, después puedo ser china, después puedo ser venezolana. Nominal. Cualitativa nominal. El color de los ojos. Cualitativa nominal.
Claro. Grado de instrucción. Cuantitativa ordinal. Claro. Muy bien. Entonces ya sabemos cuándo es cualitativa nominal y cuándo es cualitativa ordinal. Comida preferida. Cualitativa nominal. Cualitativa nominal. Perfecto. A su vez, estas variables, les dije, se clasificaban en nominal, que tenemos color de ojos, actividad económica. Variable cualitativa ordinal, es cuando hay un orden, tenemos nivel socioeconómico. Cuando hablo de nivel socioeconómico, ¿a qué me refiero? A su economía. Ya, pero ¿cuáles serían aquí los? Porque el nivel socioeconómico es una cualitativa ordinal. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál sería el orden? Hay ricos y hay pobres. Bajo, Porque medio, tiene un alto. orden. Acuérdense que es bajo, Con el estatus. medio, alto. Es por eso que se clasifica bajo, medio, alto. Ese es el nivel socioeconómico. Grado de satisfacción del cliente. Pésimo, malo, regular, bueno, excelente. Podemos medirlo. Las variables cuantitativas, yo les dije, es la que van a responderme cantidades, van a responderme en números. Si yo les pregunto, ¿cuánto pesas? ¿Qué vas a responderme? Números. La cantidad. ¿Cantidad, sí o no? Cantidad. Claro, Claro. cantidad. Cuando yo te diga, ¿cuántos goles metió Perú a Brasil? 0. ¿Y cuántos goles nos metió Brasil a Perú? 2. 2. Me vas a decir una cantidad. Y yo te digo, ¿a qué hora es ahorita? ¿A qué hora estamos? 4:55. Ya. Me estás dando horas y me estás dando minutos. Son dos diferentes unidades de medida. Cuando son diferentes unidades de medida, o me las puedes dar con coma decimal, pues, y cuando, por ejemplo, los goles, me va a decir 1, 2, 3 goles, y no me das parte decimal, solamente parte natural. Entonces, hay dos tipos de variables cuantitativas. Cuantitativa discreta y cuantitativa continua. Cuando yo hablo de variable cuantitativa discreta, es cuando tú me dices números naturales enteros. Por ejemplo, 2 goles, 6 goles, 0 goles, 2 hijos, 5 hijos. No me vas a decir 2 hijos y medio. Entonces, cuando no hay parte mitad o no hay diferente unidad de medida, sencillamente se llama variables cuantitativas discretas. Pero cuando a mí me dices, por ejemplo, te pregunté la hora, el tiempo, me vas a decir siempre 4 horas con 56 minutos. Son diferentes unidades de medida. Uno es hora, el otro es minuto. Entonces, por lo tanto, me estás hablando en dos diferentes, por lo tanto se llama continua. Siempre las continuas van a ser las áreas, el tiempo, el peso, la altura, va a ser continua. ¿Por qué? Porque siempre me vas a dar en parte decimal o en diferente unidad de medida. Mientras que la discreta, yo te pregunto, ¿cuántos goles nos dio Perú a nosotros? Brasil a Perú. 2, 3 goles. O no, Mil le dio 2 goles y medio. Nunca me vas a contestar eso. Siempre va a ser un número exacto. Sin parte decimal. Sin otra unidad. Ya sabemos diferenciar entonces entre variable cuantitativa discreta y variable cuantitativa continua. Chicos.
Sí, Miss. Perfecto. Vamos a sacar los ejemplos. Ejemplo. A ver. Ingreso familiar, ¿continua o discreta? Continua. Continua, claro. Continua. Claro, porque el ingreso familiar puede ser 500 soles con 50 céntimos. Estamos hablando de soles, estamos hablando de céntimos. Por lo tanto, son dos unidades diferentes, por lo tanto es continua. Producción anual de una empresa. Continua. Aquí depende. Si me dicen cuántas mesas fabrico al año, yo voy a decir 3 meses y medio. Es discreta, profesora. Ah. Cantidad de hijos. Discreta. Discreta. Perfecto. Les dije que había dos tipos, discreta y continua. Acá bien claro dice, cuando los valores que toman las variables son números naturales, resultan de la operación de contar números naturales. Aquí están las discretas. Número de artículos fabricados en una empresa un día determinado. Perfecto. Número de trabajadores de una empresa. ¿Se dan cuenta que ahora es número? Todo es número. Anterior no había la palabra número. Y tu respuesta va a ser número. Número de hijos. La continua. Pues la continua me habla, como les dije, de 2 unidades de medida, o también me habla de parte decimal, fracción o irracionales. Esa es la continua. Por ejemplo, tenemos tiempo de servicio de los trabajadores de una empresa. A mí me dicen, ¿cuánto tiempo estás trabajando? Yo puedo decir que tengo trabajando 17 años, con 8 meses, con tantos días y todavía horas. Y son diferentes medidas. Es una continua. Tiempo empleado en la fabricación de un artículo. Me vas a decir 1 hora con 45 minutos. Diferente medida, diferente sistema de medida, por lo tanto, continua. El ingreso económico familiar también es continuo. Ahora sí, vamos aquí a los ejercicios de aplicación. Porras. Sí, Miss, dígame. A ver, por favor, indica qué variable es, cualitativa o cuantitativa. Y si es cualitativa o cuantitativa, dime qué tipo es. Hay 2. Dime, por favor. Continua, Miss. Comida favorita. ¿Comida favorita? Si es, a ver, te explico. Estamos viendo que hay 2 tipos de variables. Variables cualitativas y variables cuantitativas. No, nominal, Miss. Cualitativa, nominal. ¿Comida favorita? Cualitativa, nominal. Nominal. Perfecto. Muy bien. Tú mismo. Profesión que te gusta. Cuantitativa, ordinal. Miss, profesión que te gusta. Profesión que te gusta. ¿Me vas a responder números para que me digas cuantitativa? Yo te pregunto, ¿cuál es la profesión que te gusta? ¿Qué me vas a responder? Farmacia, Miss. Ya, farmacia. ¿Me respondiste un número? No, Miss, es nominal. Ya, entonces, ¿qué es? Cualitativa, nominal. Perfecto. Eso quiero que aprendas a diferenciar, ¿de acuerdo? Una más, Porras. Ahora, Porras. Lee fuerte y claro. Número de goles marcado por tu equipo favorito en la última temporada.
Es discreta. Ya, pero la variable. ¿Qué variable es? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa, Miss. Cuantitativa discreta. Ahora sí, habla así. Cuantitativa discreta. Muy bien. Tú mismo y el último. También cuantitativa continua. A ver, ¿tú me puedes decir que hay 40 alumnos y medio? Perdón, Miss, disculpen. Tú me has dicho cuantitativa continua. Cuando es continua es porque hay parte decimal. Cuando es continua es porque hay diferente unidad de medida. Yo te pregunto, ¿cuántos alumnos son en tu aula? 19, Miss. Ya, yo te pregunto, ¿me has dicho 19 y medio de estudiantes? No, Miss. Te he ¿Puede dicho ver? un número ¿Es un número? discreta, Miss. Es cuantitativa discreta. Ahora sí te diste cuenta. ¿Te das cuenta? El último. Fuerte y claro, lea. El color de los ojos de tu compañero de clase. ¿Ya? Compañeros, también es discreta una cantidad. Pero a mí me pregunta cuántos compañeros hay de clase o me pregunta por el color de sus ojos. Por el color de sus ojos. Por lo tanto, es discreta. Yo te pregunto, ¿cuál es el color de tus ojos? Marrones, Miss. ¿Me ha respondido un número? Sí, solo uno. No, te pregunto, ¿me has respondido acaso en números? ¿O me has dicho marrones, una palabra? En palabras, entonces sería cualitativa nominal. Discúlpeme si acá que me están un poquito interrumpiendo. Cualitativa nominal. Nominal. Sigamos, tú mismo. Para que tú comprendas mejor, hazte tú misma la pregunta. La estatura de tu compañero, tú hazte la pregunta, ¿mi estatura cuál es? Para que tú puedas definir si es cualitativa o es cuantitativa. Y luego dices, allá, tal es. Entonces yo digo, allá, puede ser, dependiendo de tu respuesta, pues tú tienes que ver nominal, ordinal, discreta, continua. Pregúntate tú mismo antes de responderme. A ver, lee fuerte y claro. Miss, porque voy a responder con un número, la altura de mi compañero, 1,60 m o, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es? Cuantitativa discreta. Discreta. Me has dicho 1 metro con 60 centímetros. Continua, Miss, continua, porque lo continúas, ¿no? Primero la altura y el número. Primero va los metros y luego va los centímetros. Son diferentes unidades de medida. Es por eso que es continua. Cuantitativa continua. El último, tú mismo. A ver. Es cuantitativa continua, Miss. Ojo, posición. En que llega un corredor en la prueba de 100 metros planos. Posición.
¿Cuáles son las posiciones? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Esas son las posiciones. ¿Es cualitativa o cuantitativa? Cualitativa, Miss. Cualitativa. ¿Ordinal o nominal? Ordinal, primer lugar o segundo lugar. Correcto. Ya aprendiste, Porras. A seguir practicando, Porras. Gracias, Miss. Quicaña. Quicaña. Sí, Miss. A ver, Quicaña. Dice así, de las siguientes variables indica cuáles son discretas y cuáles son continuas. Yo te pregunto, si me dicen discretas y continuas, ¿qué quiere decir que son todas? ¿Qué variable es? Quicaña. Quicaña. Sí, profesora, me escucho. Quicaña, te hago una pregunta. Si solamente me dice que son discretas y continuas, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de variables van a ser todos los ejemplos? Cuantitativa, profesora. Cuantitativa, muy bien. Todos son cuantitativas. Ahora yo te digo, el peso de las vacas de una granja. ¿Qué sería, Quicaña? Cuantitativa, continua, profesora. Es cuantitativa, ya sabemos que es cuantitativa, pero ¿discreta o continua? Continua. Continua, claro. Acuérdate, los pesos son continuos. Una más, Quicaña. Fuerte y claro, lee, por favor. Números de clientes atendidos en una tienda. Es discreto, profesora. Claro, cuando me dicen clientes, yo no puedo partir a una persona en mitad. Muy bien, Quicaña. Ya me. Quispe Zárate. Sí, Miss. Muy bien. Tu ejemplo, por favor, léelo y dígame, por favor. Periodo de duración en un automóvil. Continua, Miss. ¿Por qué es continua? Claro, porque un automóvil, bueno, está más o menos con una aproximación de 5 años, ¿no? De vida útil. ¿Ya? Entonces, de 5 años, pero hay muchas personas que su automóvil le dura 8 años y medio, 14 años, 20 años y meses. O sea, son diferentes unidades de medida. ¿De acuerdo? Una más. Bien, Miss. El diámetro de las ruedas de varios coches. También es continua, Miss. Claro. Porque los diámetros hay coches. No son números exactos. Exactamente. Porque son por número las llantas.
Y al tener diferentes números va a tener diferente diámetro. Muy bien. Rodríguez Espino. Sí, Miss. A ver, Rodríguez, por favor. Cuantitativa discreta. Primero lee el problema y luego me dice, por favor, la respuesta. Número de hijos de 50 familiares. ¿Ya? Cuantitativa discreta. Correcto. Ok, disculpe. Disculpen, chicos, me voy a atorar. A ver, Rodríguez, la siguiente. Lea, por favor, y dígame. Velocidad a la que avanza un tren. ¿Qué es? Sería cualitativa continua. A ver, no te compré, no te he escuchado bien, por favor. ¿Cuál es? Continua. A ver, por favor, sus audios. A ver, dígame. Cualitativa continua. Continua, porque la velocidad, acuérdate, siempre me lo pueden decir 30 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora con 20 segundos. O sea, la pueden cambiar, ¿de acuerdo? Diferente unidad de medida. Muy bien, Rodríguez. A ver acá. Torres López. Sí, Miss, dígame. Me dice qué tipo de variable es. Y si es discreta, continua, nominal o ordinal. Es cualitativa, Miss. Cualitativa, ¿ya? Ordinal. Ordinal. ¿La nacionalidad tiene un orden? No. Nominal, Miss. ¿Cómo me dices? Torres. Cualitativa, nominal. Cualitativa, nominal. Tú mismo, por favor, Torres. Números de litros de agua contenidos en un depósito. Es cuantitativa discreta. No puede ser discreta. ¿Por qué? Porque el litro puede decir, a ver, tengo mi envase, entra 20 litros, 3/4 de litro. Miren, yo me saqué una más. ¿De acuerdo? Muy bien, Torres. Sí, Miss. Moreno. Sí, Miss. Moreno, a ver. Es cuantitativa discreta, profesora.
Cuantitativa. Discreta. Claro. Siguiente, Moreno. Cuantitativa. Ya, cuantitativa. Continua. Continua, profesora. ¿Por qué continua? Los dados no tienen números, solamente son el Ah, del no, 1 al profesora, es 6. discreta, profesora. Discreta. Discreta, pues, es discreta. Ok, Moreno. Guamaní de la Cruz. A ver, por favor. Lea el problema. Profesión de una empresa. La profesión de una persona, no empresa. Ay, de una persona. A ver, dime, por favor. Cualitativa nominal. ¿Cómo? Cualitativa nominal. Cualitativa nominal. Perfecto. Siguiente, tú mismo. El área de las distintas baldosas de un... Ya. Continua. Cuantitativa continua. Muy bien, porque área siempre va a ser continua. Muy bien, Guamaní. A ver. Purilla. Sí, Miss. Un ejemplo de variable cuantitativa discreta. Somos 22 compañeros de la carrera de técnica en farmacia. Perfecto. Linares Quispe. Linares Quispe. Linares Quispe. Flores Tananta. Flores Tananta. Sí, Miss. A ver, Flores. Ejemplo de variable cualitativa ordinal. A ver. Posición de un jugador, de una jugadora de vóley. Posición de los jugadores de vóley. Claro. Perfecto. Muy bien, chicos. Vuelvo a llamar Linares Quispe. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo quedó claro? Población, muestra, individuo, variables. ¿Quedó claro? Sí. ¿Tienen alguna duda? Pregunten. Sí, Pregúntenme, por favor. ¿Todo claro, entonces? Sí, Miss. Dime, Candia. Profesora, disculpe, en las variables discretas, ¿puedo dar un ejemplo más? ¿Variable discreta o variable cuantitativa discreta? Variable cuantitativa discreta. Cuantitativa, viene el número.
escúchame, cuando hablamos de la variable cuantitativa discreta, siempre va a ser una cantidad exacta. Por ejemplo, cuando me hablan de personas, número de personas, siempre es cuantitativa discreta. Cuando me hablan del número de goles, siempre es cuantitativa discreta. ¿Cuándo va a ser cuantitativa continua? Cuando me hablen de peso, tiempo, velocidad, área, esas son cuantitativas continuas. La discreta son números naturales, o sea, jamás va a haber 3/4, jamás va a haber decimales, no, porque son números naturales exactos. Número de hijos, número de goles, el número de libros, o yo voy a decir 3 libros y medio, por más chiquito que sea el libro, yo no le voy a decir 3 libros y medio. Ya, porque no se pueden partir. Ahora sí me Ya, comprendí. Miss. ¿Candia? Sí. Perfecto. Sí, Miss. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Si te doy por finalizada la clase de hoy. Muy bien, chicos. Doy por finalizada la clase de hoy. Cuídense hasta la siguiente semana. Hasta luego, Miss.